Bueno, buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Este taller se llama Oscilación y tiene que ver con diseño sonoro. Vamos a empezar por precisamente escribir esta palabra aquí, que nos sirve un poco como punto de referencia, ¿no? Diseño sonoro. Em, voy a presentarme, perdón, brevemente. Mi nombre es Jorge Aro. Soy compositor y artista visual. Um, y mi trabajo se desarrolla tanto como obra artística, mi propia obra artística, y luego hago trabajos de diseño sonoro, postproducción, música original para piezas audiovisuales, teatro, danza contemporánea, etcétera. Además de eso, en Argentina soy profesor en la Universidad de Palermo, en distintas carreras de grado, y en un posgrado, una maestría en arte sonoro de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, de la UNTREF. Normalmente además doy cursos y workshops en distintos sitios, normalmente relacionados con presentaciones de proyectos artísticos que suelen complementarse con alguna conferencia o con algún taller. Les voy a compartir mi página web aquí para quien quiera y tenga interés en conocer un poco más de mi trabajo. Aquí está. Eh, y bueno, y quiero pedirles por favor que utilicemos el chat para todas las consultas. Yo lo voy a tener aquí a la vista, de todas formas sobre el final, si es necesario, eh, atenderé a preguntas, pero si esas preguntas suceden en el transcurso de la charla, vayan poniéndolas por favor y las iré contestando en el momento. Muy bien, bueno, este es el tema que nos ocupa hoy. Esto que el sonido puede ser diseñado corresponde a múltiples disciplinas. En mi caso, yo como compositor trabajo mayormente con medios electroacústicos y por lo tanto la composición para mí implica también la composición de los sonidos, o sea, del material, ¿verdad? Del material sonoro. En la composición clásica de instrumentos clásicos hay una escritura para distintos instrumentos o grupos de instrumentos o instrumentos solistas. Eh, y el que aporta el sonido es el músico que interpreta esto. En el caso de los que trabajamos con medios electroacústicos, con tecnología electrónica dentro del sonido, también tenemos la posibilidad de construir los sonidos, ¿no? No quiere decir que alguien que no componga, por ejemplo, para un cuarteto de cuerdas no vaya a construir el sonido, porque de alguna manera las distintas combinatorias de los instrumentos, la forma en que la escritura indica a cada instrumentista cómo tiene que tocar, va a dar evidentemente un resultado sonoro diferente según el caso. Pero cuando trabajamos con medios electroacústicos, ya sea a partir de grabaciones o a partir de síntesis electrónica de sonido, podemos construir objetos sonoros, así los llamamos, según una terminología que le debemos Pierre Schaeffer, el compositor pionero de la música concreta. Podemos construir el sonido desde cero. Y esto ya sea como objetivo para una obra musical o como objetivo
para el diseño sonoro en un contexto audiovisual, por ejemplo, para una banda sonora de una película o para piezas performáticas, teatro, como dije antes, danza, etc. Entonces, el sonido puede ser diseñado, la grabación nos ha dado esto, y el ingenio, porque bueno, eh, un señor que se llamó Jack Foley, que fue muy importante en la industria audiovisual, porque tanto es así que el Foley es una categoría dentro de los sonidos de una banda sonora, así como hay música, ambiente, voces, silencio, están los Foleys o efectos sonoros también llamados, ¿no? Y Jack Foley, que fue el primer profesional de la industria eh, que creó sonidos para la imagen, para post-sincronizarlos, es decir, para hacerlos en una etapa de postproducción. Trabajaba con objetos de distinto tipo, con los que construía sonidos que intentaban imitar alguna cosa, por ejemplo, pasos o otro tipo de acción que se derivara de la acción en la imagen. Pero también sonidos más complejos y más abstractos que construía a partir de llegar al estudio con unas maletas, ir quitando cacharros y objetos de distinto tipo y construir sonidos a partir de, de esa acción. Obviamente aquí está involucrada la grabación, ¿verdad? La grabación de esos sonidos que después, además de ser grabados, podían ser manipulados de alguna manera. Entonces, bueno, hay distintas formas de acceder al diseño de los sonidos en función, insisto, del objetivo, ya sea un objetivo puramente musical, como lo hacemos los que trabajamos en el mundo de la música electroacústica. Cuando digo música electroacústica, quizás no quiero ceñirlo a lo que se conoce en la tradición musical de Occidente como una música con medios, producida con medios electrónicos y que le viene de la tradición musical de Occidente, sino en el sentido más amplio porque, bueno, un productor de música electrónica de club o de música popular o rock pop, etcétera, puede diseñar sonidos también para sus producciones. Pero bueno, eso es por el lado de la música y por otro lado, contándoles este antecedente de, de Foley, es que lo podemos ubicar dentro del contexto audiovisual. Eh, si bien el trabajo de Foley era obviamente más artesanal y se sigue utilizando, ¿no? Después puedes escuchar algunas grabaciones propias eh, más artesanales, hechas en casa, por ejemplo, y a partir de las cuales uno puede construir mundos enteros de sonido. Es cierto que toda la incorporación de los medios electrónicos, ya sea de dominio analógico, digital o híbrido, ha expandido y en mucho las posibilidades de diseñar el sonido. Y diseñar el sonido es de alguna manera darle una forma, los sonidos tienen forma, obviamente, tienen una forma. Darle una forma, construirlos, modelarlos como un escultor modela un trozo de cerámica, por ejemplo. Bien, dicho esto, voy a minimizar aquí. Eh, Les cuento un poco acerca de mi plataforma de trabajo habitual y, y luego vamos a ver cosas concretas. Después de haber utilizado durante mucho tiempo hardware de distinto tipo, sintetizadores, samplers, procesadores, etc., a partir del año 2000 aproximadamente me centré casi exclusivamente en dominio digital y me trabajo con computadoras, con ordenadores. De hecho, hoy por hoy, si bien tengo algunas unidades de hardware externa, como por ejemplo tarjetas de sonido,
controlador y un elemento muy importante que es una grabadora. Todo es procesado, mezclado, masterizado en dominio digital y, como se dice en la jerga musical, in the box, ¿no? Dentro de la caja, que sería la computadora o el ordenador. Trabajo básicamente con Ableton Live, que es la interfase que están viendo ahora mismo. Ableton Live es un DAW. DAW quiere decir Digital Audio Workstation. Y con un DAW uno puede trabajar con datos MIDI, que es un protocolo de intercambio de datos entre sistemas musicales electrónicos. Y quiere decir Musical Instrument Digital Interface, interfase digital para instrumentos musicales. Aunque excede el uso de los instrumentos musicales, fue pensado así, pero también se usa el protocolo MIDI para controlar luces y para otras cosas. Decía que en un DAW se puede trabajar con datos MIDI y con audio digital. Ableton Live es, digamos, un secuenciador, aunque quizás es una palabra que le queda un poco chica. Yo creo que es, además de un DAW, en mi caso es un instrumento que permite trabajar con el sonido de tantas maneras como a uno se le ocurran. Ableton Live tiene su serie de dispositivos, ya sea para generar sonido, para procesarlo, editarlo, etc. Y a su vez trabajo con otras aplicaciones que potencian o complementan todo aquello que puede hacer Ableton Live. Concretamente, además, un software que se llama Max, que es un entorno de programación gráfico y que lo voy a abrir brevemente para que lo vean. Es esto que está aquí. Que es un entorno de programación gráfico que, con el que se puede trabajar con datos MIDI, con señales de audio, pero también se puede trabajar con imágenes, con vídeo, controlando microprocesadores, sistemas de luces, etc. Max es un entorno de programación y cuando uno abre un patcher, así se llama la interfase básica de Max, aparece un canvas, que es como si fuera una hoja en blanco, ¿no? Uno tiene que ir colocando ahí objetos que se relacionan entre sí con cables virtuales y que permiten trabajar con este grupo de información que les he dicho, ¿no? Datos, audio, etc. Bien, lo interesante es que desde hace unos cuantos años ya Max está dentro de Ableton. Entonces, además de estar dentro de Ableton como Max for Life, o sea que uno con tener el Ableton además tiene el Max. Yo aquí lo abrí como software independiente porque también sigue funcionando así, como un software independiente. Pero Ableton está dentro de Max, perdón, al revés, Max dentro de Ableton, perdón, llamado como Max for Life. Y claro, entonces uno tiene además dentro del Ableton este entorno de programación con el que se pueden hacer infinidad de cosas y uno puede construir sus propios dispositivos, sus propios sintetizadores, sus propios lectores de muestras, sus propios procesadores o trabajar en base a una infinita librería de patches que están publicadas en distintas páginas y en una en particular que se llama Max for Life, donde una comunidad de programadores puede ir y comparte su trabajo en línea. Aquí alguien pregunta, Arturo, si son software de pago. Sí, son software de pago, pero tienen alternativas. Estos dos que nombré son de pago, pero, por ejemplo, una alternativa a Ableton como DAW podría ser Reaper, que es un software fantástico y que es gratuito. En realidad, bueno, tiene esa posibilidad de que uno haga una donación y me parece muy interesante también como sistema. Es muy bueno. Y una alternativa a Max en términos de un entorno de programación gráfico
muy similar, de hecho está hecho por la misma persona que creó Max, que se llama Miller Puckett, es Pure Data. Pure Data es un software muy parecido a Max. De hecho, insisto, fue desarrollado por la misma persona que creó Max y es gratuito. ¿Sí? Entonces, los voy a poner aquí en el chat. Y Pure Data o PD también puede ser Pure Data. Bien, claro, hay más cosas. También tengo asociado al Ableton un editor que tiene una serie de plugins muy buenos para postproducción que se llama RX de Isotope, también de pago, pero que es un estándar de la industria para postproducción de sonido, ya sea dentro de la música o en el mundo audiovisual. Y algunos plugins de terceras partes, que en algunos casos son instrumentos o procesadores, etcétera, de empresas como Native Instruments, Fat y demás. De todas formas, hoy por hoy hay excelentes programas como DAWs o sintetizadores, etcétera. Es más, hay como una especie de sobreabundancia de oferta y lo que uno tiene que tratar de no perderse en eso, sino focalizar en aquello que le sirve para trabajar. ¿Tá? Eh, no hay, desde mi punto de vista, un software que sea mejor que otro, sino que hay un software para cada persona, en función de, bueno, de previamente investigar y ver qué es lo que se acerca más a la forma de trabajo de uno o a partir de lo cual uno puede adaptar unas formas de trabajo. Y en el caso de aplicaciones como Max o Pure Data, claro, eso queda absolutamente abierto porque al ser un entorno de programación uno puede definir sus propias formas de trabajo. Es por eso también que me gusta mucho Ableton Live porque es muy flexible para trabajar de distinta manera. Pero bueno, tampoco quiero profundizar tanto en esto porque es más herramientas, e insisto, las herramientas hay muchísimas de muy buena calidad. Sencillamente, en el caso de los DAW, podría nombrar a Logic, Cubase, Nendo, Pro Tools. Eh, Insisto, es más el feeling, el programa que se acerque más a una forma de trabajo. Y, y yo desde hace tiempo que estoy con Ableton, Max, RX de Isotope y alguna serie de plugins que les he dicho. De todas formas, y con esto, y para no poner el carro delante del caballo, no, Mm, la herramienta es importante, pero es más importante lo que vamos a hacer con ella. Entonces, una buena idea no la produce la herramienta, a pesar de que muchas de estas herramientas generan ideas, porque, claro, hay procesos algorítmicos eh, generativos que producen cosas y que uno puede utilizarlos también. Pero lo importante es que uno tenga una idea y saber muy bien qué quiere hacer y luego construir esa idea con la herramienta que tenga. Entonces, siempre digo que la mejor herramienta, el mejor dispositivo es el que uno tiene. Y luego ya se verá si eso es necesario cambiarlo y si es necesario cambiarlo, ¿por qué? ¿Verdad? Bien, siempre va a haber una cosa que es mejor. Lo que pasa es que eh, estar siempre detrás de aquello que es mejor lo que hace naturalmente es distraer acerca del trabajo en sí, ¿no? En definitiva, lo que intentamos hacer es generar buenos sonidos, generar buenas composiciones y va más allá de una herramienta en particular. Bien,
Entonces, yo les voy a mostrar, obviamente, algunas cosas que tienen que ver con mi forma de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mi forma. Hay otros que lo hacen de otra manera y otros lo harán de otra manera y así. Hay tantas formas como personas. Entonces, lo que sí creo que cada uno debe andar su camino y construir ese camino a partir de su propia experiencia. Eh, Trabajar en diseño sonoro implica un aprendizaje constante, implica aprender todos los días, estar atento a información en su justa medida para que eso no distraiga, pero estar atento un poco a la información. Yo una vez o dos veces por mes miro páginas web de desarrolladores o consulto trabajo de otros artistas y demás para mantenerme informado. Pero lo importante fundamentalmente es ejercitar la escucha. Esta es nuestra herramienta fundamental, la escucha, escuchar, saber escuchar. Y, y luego tener la técnica básica necesaria para poder concretar ideas. Porque también es cierto que si uno tiene ideas, buenas ideas, pero no tiene conocimientos técnicos para desarrollarlas, es muy probable que esas ideas no se plasmen bien. Y no importa qué ecualizador, por decir algo, use, sino saber muy bien cómo funciona un ecualizador y qué tengo que hacer para que al ecualizar una señal yo logre de esa señal aquello que me propongo lograr. No sé si quieren hacer alguna pregunta de momento hasta aquí para relacionado a esto que he expuesto o seguimos, esperen un momento mientras tengo un trago de agua, por si alguien quiere preguntar algo. Mm, sí. eh, ah, vale. A ver. Hay muchísima información online en este momento. Eso se diferencia mucho de la época en la que yo estudiaba, en donde no había acceso a tanto, sino que uno se informaba a través de revistas, de cosas que le daban, que eran de un mes, o sea, un ejemplar de un mes, o bueno, o conversar con colegas, que es una cosa muy buena para hacer también. Hoy uno se conecta a internet y encuentra cantidad de cosas. Entre todas esas cosas que hay cosas buenas, cosas regulares y mala información. Lo importante es tratar de separar la paja del trigo y buscar aquellas cosas que realmente sean nutrientes para uno. Entonces, claro, ahí quizás lo mejor sea seguir a un autor que tenga eh, mucha tradición de cosas hechas, ya sea a nivel fáctico de la praxis o a nivel teórico, o productores, o a partir, por ejemplo, de webs oficiales de distintos desarrolladores. Por ejemplo, miren, les voy a compartir algo, voy a abrir algo aquí. Esto dice developers. Es un patch que dice Max for Life para entrar a internet directamente del Ableton sin tener que salir. Y si yo le doy aquí al botón, me debería abrir la página de Ableton. ¿Sí? Ahí está. Entonces, bueno, la página de Ableton tiene muchas cosas que están muy bien en cuanto a entrevistas con artistas, cuestiones pedagógicas. Por ejemplo, tiene una página dedicada a aprender síntesis dentro de la web. Eh, Desarrollo sobre algunas herramientas específicas
Perdón, gracias por avisarme, claro, la tengo que compartir. A ver, ahora sí, ¿verdad? Ahora deberían verlo. Ah, estupendo. Sí, a veces hay que hacer refresh. Y como estaba en el desktop, pensé que lo había hecho, pero no. Vale. Eh, Decía, uno puede encontrar aquí mucha información y muy diversa. Esto es lo que les contaba. Han hecho una página dentro de la web para aprender síntesis de una manera bastante didáctica, interactiva, entrevistas, en fin. O lo mismo si yo ingreso aquí a la página de Cycling 74, que son los desarrolladores de, um, de Max, va a pasar lo mismo. Es decir, eh, hay información obviamente sobre el programa, pero también hay tutoriales, entrevistas de artistas que trabajan con Max, que a lo mejor aunque uno no use Max, pero hay cosas de concepto y demás que le sirven, y lo mismo con tantísimas otras páginas de desarrolladores. Ahora, también hay revistas online, también uno tiene que hacer un poco su camino, vuelvo a decirlo en términos de qué y dónde buscar, pero lo importante es corroborar un poco las fuentes, ¿no? Y saber ver esto de que cuando una información es particularmente interesada y cuando, o que nos quiere vender algo exclusivamente y cuando esto es más sustancioso en términos de conocimiento. Pero es cierto que, por ejemplo, estas dos páginas que yo visito bastante por razones obvias, suelen ser muy serias en cuanto al manejo de la información y suelen, a mí me nutren de muchas cosas, insisto, verlas de vez en cuando. De todas maneras, vuelvo con esto, cuidado con el exceso de información, en el sentido de que no paralice, ¿ya? O sea, la información es buena en su justa medida. En exceso obnubila y aliena. Entonces, eso justa, todo en su justa medida. Bien. Eh, Les voy a mostrar una imagen de un sintetizador con el que, a ver que no quiero, bueno, con el que yo comencé a estudiar. Que es este que está aquí. A ver si está aquí debajo de la imagen. Que tengo una pantalla sola ahora y claro, hay que... Aquí está. Vamos a hacer esto, así ahora ya lo ordenamos. Aquí y ahora pongo ahí. Bien. Este fue el sintetizador con el que yo empecé a estudiar hace tiempo ya. Y con un compositor de música electroacústica llamado Jorge Rapp, que falleció hace unos años. Y Jorge me introdujo, yo ya tenía un pequeño sintetizador, pero me introdujo los conceptos básicos de la síntesis, perdón, a partir de este sintetizador de hardware semimodular, que es el mítico ARP 2600. Eh, con este sintetizador uno puede, como con cualquier sintetizador, construir sonido desde cero, así como con un software, por ejemplo, como eh, After Effects. Yo puedo construir una imagen desde cero. Con un sintetizador puedo construir un sonido desde cero, obviamente
con la necesidad de tener los conocimientos básicos sobre el sonido, esto es, qué es el sonido, cuáles son sus parámetros básicos. Entonces, aquí tengo otro patch que hice en Max para explicar un poco algunas cuestiones relacionadas al sonido. Y partimos de aquí de algunos conceptos muy básicos. El sonido es energía y vibración, se propaga por un medio elástico, aire, agua. Es una oscilación, que es un proceso de compresión y descompresión molecular en el aire. Y ese proceso, eso que ocurre en el campo de la física es lo que llega a nuestros sonidos y que a partir de nuestro sistema auditivo, nuestro cerebro, nuestra percepción, convertimos en sonido. El sonido tiene parámetros, como dije antes, que están aquí: altura, intensidad, duración y timbre. La altura tiene que ver con la frecuencia de oscilación del sonido y es lo que perceptivamente diferenciamos como sonidos agudos o graves. La intensidad tiene que ver con la amplitud de oscilación y es lo que percibimos como sonidos más o menos intensos, o como se dice más coloquialmente, más o menos fuertes. La duración, el sonido es un fenómeno temporal, ¿sí? Entre el inicio y el final del sonido hay tiempo y tenemos distintas formas de medirlo. Y el timbre, que es una característica quizás la más compleja del sonido, porque así como las otras tres tienen una sola dimensión, frecuencia de oscilación, amplitud de oscilación, tiempo, el timbre es multidimensional y tiene que ver con cómo están compuestos los sonidos de su estructura interna. Y para esto les voy a hacer escuchar una primera cosa, que es una onda sinusoidal. Vamos a usar un sintetizador eh, de los dispositivos de Ableton, el Operator, que, bueno, como dato técnico es un sintetizador híbrido, es un sintetizador de síntesis por modulación de frecuencia, esencialmente, pero también es extractivo y también hace de alguna forma síntesis aditiva. Esto es como dato nomás. Pero vamos a ver si nos suena. Lo escuchan, ¿verdad? Díganme por favor si en el chat si hay audio. Bien. Esa es una onda sinusoidal. Y una onda sinusoidal es una onda pura. No tiene más que una oscilación. El sonido no existe en el mundo físico. Solamente se puede conseguir electrónicamente. En la otra punta está lo que se llama ruido blanco. Lo vamos a escuchar un momento también, que es esto. A diferencia de la onda sinusoidal, que es una sola oscilación, tiene todas las frecuencias audibles por el ser humano. El rango teórico de audición del ser humano en cuanto a frecuencias va de 20 a 20.000 hercios. Esa es la unidad de medida, los hercios o hertz en inglés. El ruido blanco son todas las frecuencias audibles eh, a una intensidad más o menos homogénea. Eh, Se llama blanco porque hace una analogía con la luz blanca, que es la suma de todas las ondas lumínicas. Si nosotros pasamos la luz blanca por un prisma, se va a descomponer en todos los colores del espectro. Sumados dan blanco, ¿verdad? Entonces, entre la onda sinusoidal y el ruido blanco, que los dos solo se pueden obtener electrónicamente, están el resto de los sonidos del mundo. Y el resto de los sonidos del mundo son más de una oscilación simultánea. Cuando uno pulsa la cuerda de una guitarra, hay varias frecuencias que están oscilando a la vez, ¿sí? Por múltiples motivos, ya porque la cuerda vibra de forma compleja, pero además vibran las otras cuerdas, lo que hace que la vibración sea más compleja aún, porque claro, al liberar energía de una cuerda, las otras también vibran, pero de una manera mucho más discreta, pero vibran. Y
y además vibra el cuerpo de la guitarra, que le da a su vez una característica. Si yo aíslo una cuerda de la guitarra y la tenso y la toco, no va a sonar igual, porque no está en la caja de resonancia, porque no están las otras cuerdas. En cualquier caso, lo importante es que los sonidos tienen una cantidad de oscilaciones simultáneas. No sé si tengo por aquí algún sonido de piano. No, no tengo, pero bueno, lo podemos cargar. eh, Solo para tomar eh, un sonido muy reconocido por todos. Vamos a ver, vamos a sacar aquí en samples. Voy a poner aquí piano. Vamos a buscar por aquí. Este podría ser. Vamos a sumarlo. A ver. Sintetizadores antes. Vamos a ponerlo. Si le doy play aquí, vamos a escuchar una nota de un piano acústico, una grabación de un piano acústico, ¿no? Yo aquí tengo un ecualizador. Un momento, por favor, que voy a habilitar controlador desde el iPad para poder disparar cosas desde aquí. Ahí está. Vale. Voy a volver al sintetizador con la onda sinusoidal. Y voy a poner aquí un ecualizador, pero no para usarlo como ecualizador, sino para eh, analizar la forma de onda. Entonces, aquí vamos a poner una onda sinusoidal. Ven que allí aparece energía en este sector. Acá tenemos un análisis en tiempo real, del espectrograma. Un espectrograma lo que muestra es la composición espectral del sonido. Aquí aparece energía, esto es la intensidad, el eje vertical y el eje horizontal de frecuencia de oscilación en un solo lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una onda sinusoidal y por lo tanto tiene una única oscilación. En cambio, si esto mismo lo vemos con la muestra de piano, le vamos a dar play. Voy a mover un poquito el chat. Ahí se está extinguiendo, pero lo voy a volver a ejecutar. Y ven que hay distintos picos que están mostrando distintos niveles de energía en distintos sectores de frecuencia. Esto es porque esta nota del piano tiene más de una oscilación simultánea, ¿sí? Es lo que hablábamos antes. El micrófono con el que se grabó esta nota de piano captó una serie de frecuencias propias del sonido de ese piano y grabado en ese lugar. ¿Está claro esto? Díganme por favor si es necesario, lo comento un poco más, pero con esto lo que quiero decir es que, bueno, que el sonido tiene sus parámetros eh, y conocer qué pasa con el sonido como fenómeno físico, por qué se produce y cómo se produce.
y sus parámetros es lo que nos puede permitir no solo abordar instrumentos como este, que les comenté, que fue con el que yo comencé a estudiar, sino también todo lo referente al sonido, ¿no? No puedo diseñar sonido, sí, que puedo, sí, podría hacerlo intuitivamente, sí, ya. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor aparecerán cosas en esa experiencia que no serán correctas en términos técnicos. Y se supone que si estamos trabajando con esto, además de ser creativos, tenemos que ser exigentes con la técnica del trabajo, ¿verdad? Bien. Um, sintetizadores hay muchos, de distintos tipos de síntesis, de hardware, de software. Yo he trabajado mucho con un sintetizador que primero les voy a mostrar la imagen. Digital, 100% digital, de la década del 80. Sintetizador digital de síntesis por modulación de frecuencia de la década del 80. El Yamaha TX81Z. Que es este. Ah, perdón, ahí está. Claro, esto se ve bien diferente, ¿no? También es un sintetizador, pero fíjense que ya hay bastante diferencia. También es una unidad de hardware. Aquel primero, el ARC 2600, 100% analógico, este 100% digital. Hay aproximadamente 15, un poco más de 15 años entre uno y otro, aproximadamente. Y este sintetizador, claro, toda la programación y los datos se ingresaban a través de teclas y dentro de una pantalla alfanumérica. También podía haber una asistencia por computadora para programar a partir de software que no se podía ver, digamos, la entraña del sintetizador, toda la parte de parámetros de programación y se podía ingresar los datos de allí y hacer un vuelco de datos al hardware para que sonara de acuerdo a la programación que uno hacía allí. Bueno, ese sintetizador, porque insisto, he trabajado muchos años, hacía sonidos como este, por ejemplo. Ese es un patch que hice con ese sintetizador. Aquí lo tengo como muestra, como una grabación. Y si vemos un poco cómo evoluciona su estructura de componentes, vamos a ver que, claro, es bien, bien complejo, ¿no? La cantidad de frecuencias simultáneas que tiene y cuando cambiando la altura de ejecución cambia su estructura. Apagué la cámara un momento porque a veces consume muchos datos todo el sistema y con la cámara encendida hay algunos clics en el audio. Bien, este es un sonido construido desde cero. ¿Sí? Lo hice para
un trabajo y es parte de mi librería de sonidos. Eh, claro, hacía cosas muy distintas, se puede hacer cosas muy distintas con este sintetizador, ¿no? Tener otro sonido distinto. Un bajo. O incluso un kick, como fuera un kick drum. Sonido breve, en el estudio morfológico de Pierre Schaeffer, un libro fabuloso que se llama El Tratado de los Objetos Musicales, lo definiría como un impulso, un sonido breve, un sonido de percusión, ¿no? Bien, una celesta, una imitación de una celesta. Bien, todos esos sonidos fueron hechos con ese sintetizador. Y claro, en ese sintetizador ocupaban un lugar dentro de su banco de memorias, pero al mismo tiempo yo aquí lo tengo transformado en data, en una señal de audio, en un sample, motivo por el cual podría modificarlos, ¿no? Hacer diferentes, por ejemplo, acotarlos en el tiempo o hacer algún otro tipo de edición. Entonces, eso que fue hecho a su vez puede ser modificado, ¿no? Pero aquí podríamos hacer que dure solo una parte de lo que dura la muestra total. Pero también podría invertirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahora esto estaría aquí. Y si quisiera escucharlo, sería diferente la experiencia de escucharlo aquí. Y eso con algo tan sencillo como invertir la lectura del sample. Pero si esto le ponemos filtros y un ecualizador, o le agregamos reverberación, o líneas de retardo, lo que se llaman también normalmente ecos, etcétera, vamos a construir nuevos sonidos a partir de un sonido que fue guardado, en una memoria de un sintetizador de hardware y luego convertido en archivo para ser leído dentro de un DAO. ¿Cómo vamos hasta acá? Díganme, por favor, si está bien para seguir. Vale. Vamos a otras fuentes de sonidos también que puede ser diseñado, que es a partir de grabaciones, pero grabaciones hechas con micrófono. ¿Sí? Lo que voy a hacer es escuchar eh, un sample de... No sé si me puedo entender, que es un sonido que está construido, bueno, de una manera que luego la voy a comentar, pero que fue registrado con otro equipo de hardware, pero en este caso un sampler.
Este es un sampler de la firma Ensoniq, que ya no existe más como empresa. Eh, y que bueno, que es un instrumento con un teclado en este caso. El teclado en un sampler no responde exactamente a la lógica de un teclado en un piano, por ejemplo, porque bueno, evidentemente sí, si yo quiero un sonido de altura definida, puedo hacer que esto sea un do, pero acá también puedo cargar una porción de ruido blanco y eso no tiene altura, ¿va? Se parece transformar con una especie de juego de llaves. En cualquier caso, este instrumento lo que hacía era digitalizar una señal externa, estamos hablando de un equipo de fines de los 80, principios de los 90, como ven tenía una disquetera para cargar no solamente sonido, sino el sistema operativo. ¿No? Se encendía y tenía que cargar el sistema operativo con un disquete y luego data o tomar muestras que después eran salvadas en esos disquetes. Y la porción, la cantidad de memoria para tomar muestras era de risa comparada con la situación actual. No volvió a editar la cámara. Bueno, con este sampler tomé unas muestras de muy pocos segundos y construí este sonido que les voy a hacer escuchar ahora y que después les voy a decir en base a grabaciones de qué está hecho. Vamos a darle un poquito más de nivel y lo escuchamos nuevamente. Bueno, eso que suena, más allá de cierto procesamiento interno que estuvo dentro del sampler, es la suma de cuatro momentos del día. ¿Sí? Cuatro momentos del día superpuestos. Yo, bueno, buena parte de la época que trabajé con ese sampler vivía en un suburbio, es decir, afuera de la ciudad, un lugar tranquilo, y saqué un micrófono por una pequeña ventana y grabé en un grabador a cinta, que ahora les voy a mostrar cuál es, un fragmento de la mañana, un fragmento de la tarde, un fragmento de la noche y un fragmento de la madrugada. Entonces, quedaron en cuatro pistas diferentes, tomas de esos momentos del día en ese barrio, en ese suburbio. Esas grabaciones las hice con una grabadora de cuatro pistas de cinta de cassette. Estamos hablando, insisto, fines de los 80. ¿No? Con una grabadora Tascam. De cuatro canales. Bueno, no lo tengo aquí. Tengo que buscar en mi celular a ver si lo encuentro. Acá. Vale. Bien. Bien. Esta grabadora. Entonces la señal de cada una de... no recuerdo, pero serían 10 minutos. De cada
uno de esos momentos del día, que grababan la cinta de cassette en esta grabadora de 4 pistas. Entonces lo que hice luego fue levantar los faders de cada una de las pistas, ya con esos sonidos grabados, entonces una superposición de los sonidos de la mañana, grabados en ese barrio, de los de la tarde, de los de la noche, de la madrugada. Eh, Esas 4 pistas leídas simultáneamente con una muestra digital y bueno, como se puede apreciar y por la propia lógica de las restricciones que tenían esos instrumentos en ese momento, se escucha claramente un loop, que es lo que logra cierta continuidad, es decir, la muestra digital, que fue de apenas unos segundos, está loopeada, o sea que cuando termina vuelve a empezar, cuando termina vuelve a empezar, vuelve a empezar así. Luego tiene una caída al final, cuando termina una caída de volumen. Y bueno, y un procesamiento interno que dio como resultado esto. Bien. Entonces, cualquier fuente de sonido es posible de ser convertida en alguna cosa, ya sea sintética o una grabación, a partir de procesamiento, edición, mezcla, para que no se reciban layers, ¿no? Superposición de capas, etcétera. Y con esto podemos hacer desde sonidos un tanto abstractos, o muy abstractos, perdón, como estos que acaban de escuchar, pero también cosas que pueden darnos una idea de algo bastante más figurativo, aunque no haya sido el origen, ¿no? Se ha construido algo que nos idea una idea de algo figurativo que esté hecho con otras cosas. Es un poco lo que les contaba que hacía Jack Foley cuando a principios del siglo XX y en el comienzo del siglo sonoro iba a un estudio, pues sacaba cosas de unas maletas y comenzaba a construir sonidos para sonidizar partes de películas en postproducción. Bien, hoy por hoy con el software podemos generar los sonidos de cero y podemos manipularlos de distintas formas. Ya sea, como vimos aquí, a partir de una muestra, um, con el uso de filtros, ecualizadores u otro tipo de procesadores, o a partir de software que tiene una serie de procesamientos que nos permiten lograr sonidos muy complejos a partir de cosas muy sencillas. Por ejemplo, eh, podemos estirar un sonido en el tiempo, hacer un sonido muy breve, estirarlo, 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 que multiplique muchísimas veces su duración. Esto obviamente va a generar algo muy distinto al original. Lo mismo al revés. Editar pequeños fragmentos y ponerlos en sucesión para producir determinada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ableton, además de este modo que se llama, o esta vista, que se llama Session, en donde yo puedo trabajar con clips, así se llama cada uno de estos rectángulos que hay aquí, ¿no? Que estoy marcando ahí, que estén pintados con un color o en blanco. Trabajar con clips, en este caso todos estos que están para mí con estos nombres sobre fondo blanco son muestras. Eh, Muestras de distintas cosas, ¿no? Desde sintetizadores, samples, grabaciones de campo. Ahora puedo hacer un comentario acerca de lo que son las grabaciones de campo. Cosas tomadas de la radio, de radios analógicas, en fin, fragmentos de música completos, etc. Pero también
puedo tener clips para que sintetizadores virtuales, en este caso, aquí veíamos el operator de Ableton, sintetizador virtual, pero podríamos ver otro de una tercera, de un desarrollador Native Instruments cargado como plugin dentro del Ableton, por ejemplo el FM8 de Native Instruments, sintetizador de síntesis por modulación de frecuencia. Claro, esto no va a sonar, es algo que yo le ingrese un dato para que suene, y son datos MIDI, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo construir un sonido aquí, y luego ingresar datos MIDI, podemos hacerlo ahora mismo. ¿Sí? Voy a poner una serie de notas cualquiera, no importa ahora. Presándole play ahora a esto que he grabado con el lápiz, también podría hacerlo en tiempo real, ejecutándolo desde un controlador externo. Voy a tener sonando el FM8 a partir de estas notas que ingresé aquí. Perdón. Está en modo input y lo tengo que poner. Ah, no, ahora sí. ¿Sí? Bueno, luego que uno diseña un sonido en el FM8 con las características del sintetizador y su complejidad y demás, puede indicarle a través de datos MIDI que ejecute determinadas alturas, que module determinados parámetros también con controladores MIDI, etcétera, etcétera. Bien. En el campo vamos a pasar de una cosa en limpio, diseño sonoro, vamos a poner objetos, ¿no? Como las técnicas de como las técnicas de Jack Foley. Podemos utilizar síntesis y distintos tipos de síntesis, ¿no? Hay sintetizadores subtractivos, aditivos, síntesis FM, síntesis granular, tabla de ondas, etc. Son distintos tipos de síntesis que hay que estudiarlos para, a partir de ellos, poder construir sonido con esos sintetizadores. Objetos, síntesis, grabaciones. Las grabaciones, yo recién nombré lo que dije, grabaciones de campo, ¿no? Las grabaciones pueden ser en un estudio, en un estudio profesional, con todas las características técnicas de estudio, preparado acústicamente para que el sonido circule muy bien allí, para que se propague muy bien allí. O puedo hacer grabaciones de campo. Las grabaciones de campo son grabaciones que se hacen fuera del estudio. Normalmente en espacios abiertos. ¿Sí? Yo tengo una serie de grabaciones hechas en distintos sitios. Por ejemplo, en Londres, en Madrid, en Lima, en Perú, en Estocolmo, en Cracovia, en Colonia, en Santa Fe, en Argentina, en Quilós. Desde hace unos 20 años yo hago grabaciones de campo en forma más o menos constante y tengo una librería de sonidos a la que puedo acceder desde el browser de Ableton, pero también puedo acceder desde este software que es una versión gratuita de un software de pago, pero esta versión gratuita y es muy buena, se llama Sam Listen, que está aquí. Y esta es la versión light. Lo voy a poner aquí en el chat.
Este software creo que solamente corre en Mac, pero si no hay alternativas para PC también. Y lo que me permite es ordenar mis grabaciones, mis samples. En este caso están viendo grabaciones de campo. Entonces, a partir de poner tags en esas grabaciones, yo puedo acceder a cualquiera de estas grabaciones hechas a lo largo de todo este tiempo, más samples, más librerías hechas por otros, porque claro, también uno puede trabajar con librerías de terceros para eh, diseñar sonido. Hay una gran cantidad de librerías de pago y gratuitas. Hay una librería fantástica que ha hecho pública la BBC de Londres, que ha puesto en dominio público 16.000 sonidos, a los que uno puede acceder, descargarlos, manipularlos, hacer lo que quiera con ellos, porque es un dominio público. Bueno, entonces entre librerías propias y de otros, uno tiene una gran cantidad de archivos como para acceder y utilizar en función de lo que se necesite para el proyecto en el que está trabajando. Pero lo más curioso de esto, y en ese sentido yo les diría que hasta que con todo lo que tengo me alcanza y me sobra, no para mi vida, sino para 10 o 20 veces mi vida de hacer cosas, en términos de que una vez que las grabaciones, los sonidos sintéticos están dentro de un ordenador, dentro de una computadora, eh, pueden convertirse en muchos, muchísimos otros sonidos, ¿sí? Porque claro, en una computadora hay básicamente datos y esos datos pueden ser manipulados de distintas formas para conseguir resultados diferentes. Conozco muchos casos de gente que ha hecho un álbum entero a partir de un solo sonido, ¿sí? Modificándolo, procesándolo, convirtiéndolo en cosas diferentes. Es algo muy parecido, obviamente, porque la lógica es la misma a lo que pasa con la imagen digital, donde a partir de una fotografía yo puedo hacer recortes, puedo cambiar color, puedo contraste, etcétera, y generar una serie de imágenes muy distintas al original a partir de ese original. Muy bien. Eh, Muy recomendable este software, el Samplist o Lite, para ordenar archivos. Porque claro, una de las cosas que sucede cuando uno tiene una cantidad ya de data es que luego si no están ordenadas y clasificadas como corresponde, es difícil de encontrar. Entonces, si yo abro esta carpeta aquí, van a ver que me aparecen, bueno, carpetas que son de proyectos, en donde hay sonidos que son de proyectos específicos. Esta es una librería desarrollada por una empresa. Estos son sonidos concretamente eh, es un instrumento, pero es un utensilio de cocina en Andalucía que se llama almirez. Eh, por ejemplo, grabaciones de campo, sonidos de radio, como decía antes, piano. He grabado en estudio piano, tocando yo mismo el piano y suelo recurrir a esos archivos para fragmentos de cosas, para notas de piano cuando quiero alguna cosa que quede resonando una sola nota. Eh, Sintetizadores, theremin, el famoso theremin, este instrumento que no se tocaba, creado a principios del siglo XX por León Theremin. Violín, una máquina de coser, en fin, fuentes muy diversas, guitarras eléctricas, muy diversas para eh, trabajar con archivos a partir de los cuales luego se pueden construir nuevos sonidos. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Volviendo al Ableton. Eh,
Por ejemplo, podemos escuchar una grabación de campo que hice en Santa Fe, en Argentina. A ver si está aquí. Está sonando además el FM8. Vamos a meter. Eh, Bien, eh, cuento un poquito la historia de esta grabación. Está invitado a dar un workshop en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, en la Escuela de Música de la universidad. Y vi que a un lado, bueno, está un poco a las afueras de la ciudad de Santa Fe, vi que a un lado había una laguna por la ventana del aula. Y como siempre llevo mi grabadora conmigo, en un receso bajé y me puse allí al lado de la laguna y me encontré con este universo sonoro, mezcla de insectos, eh, aves y actividad humana, porque se debe escuchar cosas hechas por humanos en un segundo o tercer plano, ¿no? Pero lo que más sobresale es el sonido de un insecto que lo podemos ver claramente aquí. Pues todo el espectro de frecuencias de la muestra, de la grabación de campo. Y claro, aquí hay una zona en donde aparece un insecto muy presente, ¿no? Esto está en torno a los 7000 Hz, es un sonido muy agudo y con bastante energía, con bastante intensidad. Yo con un ecualizador podría de alguna manera aislar un poco este sonido, ¿no? Me voy a hacer rápidamente aquí, si, aquí estoy usando un ecualizador de Ableton que se llama EQ8. Voy a correr un poquito. El EQ8 es un ecualizador de 8 bandas, por eso el de 8, obviamente. Vamos a apagar la 1 y la 2, ahora quedan encendidas las 3 y 4, de la 5 a la 8 también están apagadas. Y voy a poner un tipo de filtro en cada uno de esos nodos del ecualizador para tratar de aislar a ese insecto del resto, ¿no? Entonces en el nodo 3, en este, eh, voy a poner un filtro pasa bajos. Lo que me va a generar esta curva. Luego con una pendiente más radical. Ahí está. Y con el 4 voy a hacer lo mismo. Voy a poner un filtro, perdón, este que puse aquí es un pasa altos. Ahora voy a poner un pasa bajos.
Entonces, claro, si yo ahora le doy play otra vez a esta grabación, ahora sí. El trabajo exclusivamente con dos bandas de ecualización de un ecualizador me permite, y con los filtros adecuados para esto, claro, para esto hay que estudiar bien los ecualizadores y saber las diferencias que hay entre un filtro pasabajas, un pasalto, un notch, un pasabanda, que bueno, lo que construí aquí es básicamente un filtro pasabanda a partir de dos filtros, un pasalto y un pasabajo. He podido aislar a ese insecto que tenía tanta energía en la grabación y quitar todo lo otro, todo lo que estaba por debajo de esto y todo lo que estaba por encima de esto. Entonces, es una grabación muy compleja. Si yo apago estas bandas de ecualización, vamos a escuchar todo nuevamente. Ahora voy a activar los filtros del ecualizador y le voy a dar play de nuevo. Los desactivo. Con el solo hecho de recortar el espectro de frecuencias de esa grabación y circunscribirlo a esa zona, yo tengo aquí uno de los filtros, está, ya les digo, este está en los 6000 hercios y este está en 8390 hercios, lo tienen aquí. A partir de 1000 hercios se pone una K, entonces ahí dice 6.04 KHZ, es decir, 6040 hercios, y este está en 8340. Ya con poner solamente dos bandas de ecualización con dos filtros, un pasa alto y un pasa bajo, puedo recortar el fragmento de una grabación y construir o quedarme con un sonido al que además después podría hacer otras cosas, podría cambiarle el pitch, etcétera, ¿no? De hecho, podríamos intentar alguna otra cosa aquí ahora mismo. Por ejemplo, así como está, podríamos, por ejemplo, cambiarle el pitch y hacer que esté, por ejemplo, 12 semitonos por debajo de la grabación original, como si en un piano de un do fuéramos al do que está exactamente una octava más abajo que el primer do. Entonces ya obviamente también va a sonar diferente. Ya perdió bastante energía con este cambio, pero vamos a quitar el ecualizador.
Claro, eso que antes estaba aquí, ahora por la transposición está aquí, porque es más grave. Entonces, aquel sonido del insecto registrado a la orilla de una laguna se transformó de alguna manera en una especie de sonido tecnológico, ¿no? Que podría estar, por ejemplo, en el ambiente de una película, en algún espacio con máquinas. Esta cosa tan sencilla, tan sencilla que he hecho, fíjense la modificación tan profunda que ha hecho sobre una grabación. ¿Mm? Imagínense si a esto le ponemos capas y capas y capas de cosas. Aquí hay una pregunta de Luciana que dice, ¿qué sería lo básico que tenemos que tener para empezar? ¿O con qué nos sugerirías empezar? Muy bien. Uh, lo básico es una computadora la mejor que uno se pueda permitir, sin pensar que si no es la mejor no voy a poder hacer nada. Eso es mentira. Es una forma de autojustificarnos para no hacer nada. Luego lo segundo, buenas escuchas. Es muy importante escuchar bien. Hay colegas profesionales que se gastan muchísimo dinero en equipos de todo tipo y no tienen buenos monitores o buenos auriculares. En primer lugar, como los monitores son más caros y por ahí hay que tener un poco más de conocimiento para comprar buenos auriculares, auriculares de calidad, auriculares profesionales. Sennheiser, Bayer Dynamics, Sony, Audio-Técnica, etc. Yo uso Bayer Dynamics para el estudio, para mezcla y mastering, producción, mezcla y mastering, y uso estos que tengo ahora aquí, los Sony MDR7506 para grabación en campo. Cuando estoy fuera, como estoy ahora, estoy en Madrid, estoy con ellos para hacer grabaciones en cualquier sitio y que se pueden usar obviamente también para edición mezcla, pero la diferencia es que estos auriculares son cerrados, aíslan un poco más el exterior y para grabaciones va mejor y para grabaciones de campo, y los otros son auriculares abiertos que van a hacer que el aire circule mejor y esto va a repercutir en una referencia más plana, menos coloreada, y entonces claro, para un lugar controlado como un estudio en donde se supone que uno no tiene que tener sonido de fuera hacia adentro ni de dentro hacia afuera, va muy bien. Entonces, con una computadora y unos auriculares de calidad, ya tenemos lo básico. Obviamente, luego hay que poner un DAW. Si, ya les di alternativas al software comercial. Hay otro software que les voy a compartir acá que se llama Audacity, que es libre, gratuito y multiplataforma. Es muy bueno también para trabajar con señales de audio. Audacity, y la web es audacity.org. Vamos a poner.
Es un software que es de desarrollo, si bien tiene unos desarrolladores, es libre, gratuito y multiplataforma. Que sea libre quiere decir que el usuario tiene acceso al código. Y al tener acceso al código puede modificarlo, quién sabe, obviamente programación, y puede sumarle cosas, aspectos a ese software. Entonces, Audacity es una buena opción también como software libre gratuito, multiplataforma, incluso Linux, o sea, Windows, sistema operativo de Apple y Linux también. Luego, ¿qué agregaría después? Bueno, evidentemente una buena tarjeta de sonido es lo tercero que agregaría. Y como cuarta cosa, agregaría monitores de calidad. Se pueden ir agregando más cosas, obviamente. En estudio, yo a esto que les acabo de decir, le sumo eh, un segundo monitor de vídeo para poder dividir, poner cosas en una pantalla y en otra, eh, para que no haya demasiado caos visual en una sola pantalla. Y luego le sumo algún controlador externo. Yo uso mucho el iPad como controlador externo porque bueno, hay muchas aplicaciones para poder controlar software, para poder controlar Ableton, para poder controlar Macs, etcétera. Y es una opción. Y bueno, también tengo un pequeño controlador con teclado clásico de Native Instruments que lo uso cuando necesito tocar alguna cosa, que por cierto no toco mucho y soy muy malo, pero para poner algunos acordes cuando tengo que hacer alguna música para algún proyecto o para mí mismo, lo puedo hacer, aunque lo puedo hacer desde el iPad también. Lo que pasa es que con el iPad, claro, las cuestiones de la sensibilidad al toque no son como en un teclado físico. Pero eso sería un poco lo, lo básico, pero básico, una computadora, unos auriculares de calidad, porque es esencial escuchar bien, es muy importante, es lo más importante. Yo entre comprar un software, otro software, o comprar un sintetizador de hardware, etcétera, no, invertir en en auriculares, monitores, antes que cualquier cosa. Y luego, con eso, bueno, le podemos ir sumando cosas, pero eso sería lo básico. No sé si está clara la respuesta que Luciana acerca de la pregunta esta, es lo esencial. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Mientras les voy diciendo que, obviamente, esto es, que estoy, de lo que les estoy hablando es muy básico y necesita muchísimo desarrollo, es una introducción a un mundo sumamente complejo, pero complejo no por difícil, sino por riqueza, mucha riqueza, mucha riqueza. Eh, el universo del sonido es un universo profundamente rico y sobre el que hay que escarbar un poco para ir encontrándose con cosas. Para encontrarse con cosas hay que escuchar. Y escuchar es un acto voluntario y requiere atención, requiere concentración. Y claro, si además tengo dispositivos técnicos para escuchar bien, voy a encontrar más cosas, evidentemente. Mm, Entonces, esto es una pequeña introducción de algo que es lo que se aprende día a día, de lo que se van incorporando ideas, conceptos, técnicas con el tiempo y que uno las va desarrollando, y las va dominando y va afianzando determinados conocimientos, incorporando nuevos. Eh, una hora y media o dos es nada para eso. Es sencillamente una introducción, ¿verdad? Eh, y que exige, sí, mucho compromiso de trabajo y mucha seriedad para lograr buenos resultados. Eso es evidente. Eh, pero es importante esto que decía al principio, de
un lado, conocer el sonido como fenómeno físico y perceptivo, que pasa entre el fenómeno físico y la percepción, conocer sus parámetros, y a partir de ahí ya puedo trabajar con él. Ya con eso, con esa base ya puedo trabajar con él, y luego esa información se va a ir ampliando y va a ir teniendo más eh, recursos para trabajar con él, pero con esa información es esencial, básica, y, y luego conocer las herramientas, que hay muchísimas, pero que básicamente es el uso de ecualizadores, de compresores, de reverberación, de líneas de retardo, eh, más manipulación de señales en dominio digital, ya sea eh, samples o sonidos sintéticos, etcétera. Eh, con ese pequeño universo ya tenemos mucho como para trabajar. Luego, cada uno verá qué es lo que le resulta más atractivo o por qué lado ir. Es como la pintura, que uno puede hacer pintura figurativa, abstracta, una pintura híbrida, collage, etcétera, ¿no? Entonces son decisiones que uno toma en función de, bueno, de sus propias inquietudes, sus propios intereses, y ese conocimiento lo voy a dedicar al diseño de sonido para música, o a la postproducción musical, a la mezcla, al mastering, o sí, que bueno, son cosas diferentes, no es lo mismo diseño sonoro que mezcla mastering, pero el diseño sonoro sí tiene mezcla y de alguna manera al final hay algo de masterización sobre el producto final. O si lo voy a dedicar al mundo audiovisual, en donde si eh, miran los créditos de una película, de un largometraje, por ejemplo, van a ver qué cantidad de gente involucrada en el sonido de una película y muchos de ellos son diseñadores sonoros. Los herederos de Jack Ford. ¿Okay? Ven un momento a ver si hay alguna cosita más que voy a compartir con ustedes hoy. Eh, No, en principio creo que estaríamos bien, pero sí me gustaría que si tienen alguna pregunta, algo que concreto, lo que podemos hablar aquí sobre la parte final, que me lo digan. Bueno, muy bien. Si no tenemos preguntas, vamos a dejarlo aquí um, y bueno, suerte con todo lo que emprendan en este sentido. No es un lecho de rosas, ni mucho menos. Pero bueno, hay muchas satisfacciones y momentos muy bien vividos a partir de este trabajo. ¿Sí? Bueno, Carlos, gracias y nos vemos en cualquier momento. Hasta pronto.